Hola a todos. Bueno, hablando de las terapias alternativas a la psiquiatría, tengo que decir que hay infinidades y tengo que ser muy claro que buena parte de ellas parten de la dificultad de nosotros como psiquiatras o de las EPS o del Ministerio de Salud para afrontar unas enfermedades que se dan todos los días y en muchas áreas del país, en muchos lugares del país. Entonces aparecen alternativas tan sencillas como preguntarle a la tía qué es el medicamento que usa. Eso es una característica o a la mamá y empezar a repartir el medicamento que le funcionó a uno para todos. Eso no es aplicable. La biología es variable en diferentes edades y en diferentes personas. Lo mismo sucede y es como un imaginario que comparten ciertas personalidades sobre las terapias alternativas, por ejemplo, el yagé o la psilocibina. Muchas de esas terapias gozan de buena fama en algunas partes pues de la comunidad, en algunas personas, pero yo me pregunto si esas personas que realizan esas terapias tienen estudios controlados y evidencian el deterioro de los pacientes cuando se da. ¿Por qué lo digo? Porque tengo que ser muy claro en que para la psiquiatría, para la salud en general, para la medicina en general, necesitamos ver y evaluar grupos de control y grupos que se exponen a la medicación. Y al compararlos, qué tan bien o qué tan mal les fue. Digamos que gozan de cierto prestigio también porque el que le va bien pues habla y el que le va mal pues prefiere callarse porque no le fue bien. Entonces ahí hay que mirar con detenimiento. Además que los estudios que se han hecho al respecto, que no son muchos, no evidencian una diferencia significativa frente a otros medicamentos, pero que sí plantea interesante este tipo de dinámicas alternativas, que entre otras yo no las combato en la consulta. Yo respeto mucho la parte cultural de mis pacientes y si ellos plantean este tipo de terapias, yo procuro orientar desde la perspectiva médica y no cerrarme a la banda de que son necesariamente negativas. Pero sí prefiero darles suficiente información para que tomen una decisión un poco más responsable. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de una terapia alternativa? Ojo que no es solo la sustancia que va a intervenir en nuestro cerebro, es el cerebro de nosotros que va a recibir esa sustancia. Son los genes de nosotros que interactúan en el núcleo de una célula que se llama neurona. ¿Y qué manifestaciones van a haber a nivel neuronal? ¿Y qué daños pueden o no existir en la ejecución de la función de esa sustancia en esa neurona? Ojo con una vaina que es bien interesante. Cuando yo soy médico y evalúo una sustancia, evalúo también la farmacocinética y la farmacodinámica. ¿Y eso qué es? Son los tiempos que toma la sustancia en llegar al torrente sanguíneo, la depuración a nivel renal y a nivel hepático. Todo eso lo evalúa un médico cuando atiende a un paciente. Mi pregunta es, la persona que te está dando psilocibina, la persona que te está dando yagé, hace una evaluación juiciosa de la condición médica del paciente para suministrar este tipo de sustancias. Evalúan el riesgo y el potencial beneficio. Son cosas que a mí me parece que no podemos dejar al vacío para tomar una decisión responsable. Y ojo que las dosis mínimas también pueden hacer daño, dependiendo del receptor. Y el receptor es un ser humano como tú o como yo. Bueno, la psilocibina es una sustancia psicoactiva que, para ser honesto, no tiene las dinámicas de adicción que existen en otros tipos de sustancias. Es un alcaloide que también produce y tiene cierta afinidad por los receptores serotoninérgicos, pero también logra movilizar otros tipos de receptores y en otras áreas del cerebro que por lo general pueden ser dopaminérgicos, que por ahí pueden producir alucinaciones y entonces ahí aparecen un montón de síntomas relacionados al uso de esto, que muchas veces en un contexto cultural pueden producir, digamos, a partir del inconsciente del ser humano, encontrar una relación que no está mal desde el punto de vista espiritual, encontrar relaciones con las que uno podría explicar algunos comportamientos que deterioran pues, de alguna forma el ánimo o el comportamiento de uno.
Entonces, por ahí podría uno relacionar este tipo de, de sustancias con, digamos, flashback, con recordar aspectos o inclusive crear aspectos. No es comprobable muchas veces que lo que la sustancia genera como un recuerdo sea necesariamente un recuerdo, sino que puede ser una asociación de recuerdos del cerebro. Existen algunas personalidades que son más susceptibles de algunos tipos de terapia que otros. Por ejemplo, la hipnosis. Hay personalidades que son más susceptibles a ser hipnotizadas que otras. Hay personalidades que requieren y son mucho más racionales, o hay otras que son más espirituales. Entonces, de acuerdo a la personalidad, uno podría tener ciertos niveles de conexión con este tipo de terapia. Entonces, ¿qué es lo que busca la gente con la psilocibina? ¿Qué es lo que busca la gente con el yagé? Una cosa que es muy compleja y entra en, digamos, en cierto conflicto con la salud, con el concepto de salud. El concepto de salud es dinámico. O sea, yo hoy estoy saludable, pero no sé si en una semana ya no lo esté. Porque viene una gripa, porque viene un infarto, porque pasa cualquier cosa. ¿Qué pasa con la gente que busca muchas veces este tipo de terapias? Buscan un encuentro con una sustancia que como que resetee el sistema y borre la enfermedad, la quite. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la gente encuentra este tipo de respuestas, dice, pues es mucho más costo efectivo hacer un viaje de estos y aliviarme. Pero eso no está garantizado. De hecho, a mí me ha tocado recoger a muchas personas que supuestamente iban a hacer un viaje de yagé o de psilocibina en unos problemas del ánimo y del comportamiento, en unos traumas por alucinaciones muy complejos y por unas alucinaciones que persisten en el tiempo, aún sin el consumo. Y entonces dicen, ¿esto qué fue tan horrible? ¿En qué me metí yo? Entonces, la búsqueda de la solución rápida no necesariamente está relacionado al concepto de salud. Entonces me pueden decir aquellos que creen en esta terapia, pues yo voy a hacer yagé cada 15 días, o psilocibina cada 20 días o cada mes. Como he tenido pacientes que hacen esos niveles de contacto con estas sustancias. ¿Y por qué llegan a psiquiatría después de eso? Yo me pregunto, cuando una persona que se dedica a hacer este tipo de terapias, además que no conozco aquí en Medellín un solo médico que se dedique a ese tipo de terapias, ni un solo psiquiatra, pero me gustaría conocer su versión de las cosas, pero sí conozco gente que se dedica a la psicología, que no son médicos, que si presentan una complicación no están en la capacidad de manejarlos, y sí sé de gente que trabaja en química farmacéutica que está haciendo este tipo de terapias, pero que si no, presentan un tipo de complicación no son médicos para afrontar este tipo de complicación. ¿Qué hacen con ese tipo de pacientes? Entonces a mí me llegan las complicaciones de los viajes. Hombre, que son 100 pacientes y 10 harán complicaciones. Válido, está perfecto. Evaluemos, es que uno no se puede cerrar a la banda. Evaluemos la molécula y hagámoslo responsablemente. Hagámoslo equivalente a las sustancias que nosotros utilizamos como medicamentos. Y no saquemos esto del margen de evaluación juiciosa simplemente porque es ancestral, porque es espiritual. Todo necesita. Muchas veces, similar a la hipnosis, las personas que acompañan este viaje predisponen la respuesta, conocen a la persona que quiere hacer este viaje y predisponen la respuesta desde el consciente o desde el inconsciente. Entonces, no está mal acompañar una persona que se va a someter a una terapia, digamos, alternativa. Hoy por hoy en Medellín, por ejemplo, se trabaja con la ketamina en niveles hospitalarios, en estudios controlados. Es una molécula que utilizan para drogarse en las calles de Medellín. Pero ¿qué hace esta persona? Busca muchas veces las necesidades que está intentando resolver el cliente, porque no es paciente, el cliente, y de entrada, con su discurso, con
toda la parafernalia que reúne un consumo de estos, ¿qué tanto influencia la respuesta que el paciente quiere obtener? Me parece interesantísimo, y me parecería interesantísimo conocerlos y hablar con ellos y decirles qué es lo que a mí me ha tocado resolver y a algunos otros colegas desde la psiquiatría. Pero la psiquiatría no se puede quedar callada cuando existen complicaciones tan graves como viajes viajes de viaje que terminan con la muerte de pacientes. Es que el solo hecho de consumir yagé, ¿por qué produce vómito y por qué produce diarrea? Está cambiando la dinámica del cuerpo. Ah, no, si le ponemos un contexto espiritual de que estamos sacando lo malo del cuerpo, ah, no, pues entonces tomemos licor y emborrachémonos para sacar lo malo del cuerpo a punta de vómito. No es tan fácil. La invitación siempre es a que las terapias alternativas se evalúen tan juiciosamente como la medicina general occidental o la medicina que se ejecuta por ley en los países. Una de las dificultades que tenemos nosotros con la psilocibina o con el yagé es que realmente eso no está estructurado en la manufactura para saber qué tanto le dan de este producto a los pacientes. El paciente confía en el taita, confía en la persona que está encargada de suministrarle la psilocibina. Cuando la manufactura no está controlada, pues obviamente la respuesta en los pacientes tampoco está controlada y gozan algunos pacientes de una buena experiencia. Ojo que esto es otra cosa interesantísima. A mí me han llegado pacientes que en el primer viaje les fue bien, en el segundo viaje les fue bien, en el quinto viaje les fue bien, en el octavo viaje les fue bien, en el 10º viaje les fue bien, pero llegan de repente y ya no les va tan bien y afectan las fases del sueño y afectan las fases del ánimo o alucinan en tiempo que no están consumiendo este tipo de sustancias. Y entonces llegan desesperados. Ojo que el equilibrio, la gente piensa que como me fue bien la primera vez, este es un pensamiento muy adolescencial. Y es como a mí me fue bien fumando cigarrillo y no me quedé ligado y estoy fumando cada 15 días, pues eso no me va a coger. Como yo fumé en la adolescencia marihuana, a los 25 no me va a coger. Y resulta que la dinámica del cerebro cambia y la representación de los receptores en las neuronas cambian y muchas veces somos más susceptibles o no a ligarnos a un consumo de sustancias psicoactivas adictivas o a las secuelas negativas de un consumo de sustancias psicoactivas o al deterioro neuronal asociado al consumo de sustancias psicoactivas adictivas. Entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes? Se vuelven promotores de un consumo a partir de su experiencia y esa experiencia no necesariamente es replicable. Yo les diría, si lo quieren hacer con su vida, fantástico, pero tengan cuidado de recomendar, porque así como ustedes recomiendan y comparten su experiencia, son responsables de las consecuencias que ocurren con sus pacientes, con las personas conocidas, como nosotros somos responsables con las consecuencias que ocurren con nuestros pacientes. Nosotros acompañamos como médico cuando les va bien, pero también acompañamos cuando les va mal. El tema de ser ancestral y la espiritualidad que esto conlleva en ciertas sustancias psicoactivas que están, pues que puede ser el peyote o el yagé o la misma psilocibina y ese contexto espiritual que le dan, por ser natural, quiere decir que es inocuo y eso no es verdad. La naturaleza ofrece un montón de sustancias peligrosas para los seres humanos, un montón, que por ser ancestral y porque se utilizaba por los indígenas, quiere decir que sea saludable. A mí me parece, y si evalúan un poco la historia del descubrimiento de América, me parece que la venganza de los indígenas fue haberle presentado el tabaco a los españoles, porque se los llevan a Europa y desde ahí para acá han muerto un montón de europeos de cuenta del consumo de tabaco y obviamente de americanos de cuenta. Entonces, que sea natural no significa que sea inocuo, que sea ancestral no quiere decir que sea bueno. Es más, el ser humano siempre debe reevaluar cada sustancia, cada cosa que tiene contacto con él. Yo les voy a decir, desde la medicina,
hay medicamentos que funcionaron por algún tiempo, se hacen reevaluaciones y se detecta que a veces no era lo que supuestamente creíamos y hay que retirarlos del mercado. Uno de los retos frente a la biología es la edad del consumo. Y quienes estudiamos cada vez más las sustancias psicoactivas adictivas o cualquier sustancia psicoactiva, vemos que el riesgo de deterioro cognitivo es mayor en la medida en que más joven sea el cerebro. Entonces ustedes me dicen, ¿cómo así? Un niño que tiene un cerebro nuevo entonces no aguantaría un viaje de hongos. Yo les pregunto, ¿ustedes les darían un viaje de hongos a sus hijos? A mí eso me parece, si la respuesta es sí, me parece lo más irresponsable del planeta y se los voy a explicar desde la biología. En los niños, el crecimiento cerebral obviamente es enorme y es como una mata divina que está creciendo y que crece para todos los lados. ¿Qué pasa sobre los 9 años, por ejemplo? 9 años que en Colombia es tal vez la edad de primer contacto con muchas de las sustancias psicoactivas adictivas. Llámese licor, llámese cigarrillo, llámese marihuana, pero supongamos que se extiende un poco más, vamos hasta los 11, 12 o 13 años. ¿Qué pasa en ese cerebro? En ese momento, ese árbol que es el cerebro empieza a pulir, porque no puede crecer de una forma desorganizada, empieza a pulir el crecimiento cerebral. Eso se llama poda neuronal. ¿Cuál es el reto con los jóvenes que me está tocando atender? Que en la poda neuronal vuelven una miseria el árbol porque consumen cannabis, porque consumen nicotina, porque consumen licor, porque consumen cristal, porque consumen CBD. La palabra que buscamos los psiquiatras es equilibrio. Entonces ustedes me dicen, no, pero es que nosotros vamos a hacer un contexto de psilocibina súper divino, vamos a hacer ejercicio, vamos a cuidar nuestra dieta. ¿Y qué les dice el médico? El médico les dice, tómese esta pastilla, pero la pastilla no soluciona sus problemas. Usted tiene que hacer una dieta adecuada, hacer ejercicio, mejorar su relación con los padres, mejorar su relación con los profesores, trabajar en su interacción. Hable por favor con un psicólogo, con un neuropsicólogo, porque no nos da tiempo en la consulta de asumir eso. Pero la gente espera, desde una perspectiva mágica, algo macondiano, recibir toda la instrucción en un viaje. Entonces me pueden decir, no, pero entonces hagamos varios viajes. Y hacer varios viajes en la adolescencia significa un riesgo muy grande. Y les voy a decir qué pasa con los jóvenes adolescentes que dañaron su cerebro y que no logran salir adelante de cuenta del consumo de sustancias psicoactivas. Les voy a decir qué pasa con los jóvenes que dañaron su cerebro cuando estaban en la adolescencia y consumen sustancias psicoactivas adictivas o consumen yagé, o como tengo en estos tiempos un montón de pacientes de cuenta del consumo de hongos deteriorados y alucinando, casi en un estado de esquizofrenia, sin consumo. El consumo ya pasó hace meses, pero el paciente está alucinando todavía, o los pacientes alucinan todavía, o los pacientes no duermen bien todavía. El paciente que consume a una edad un poco mayor ya tiene una madurez cerebral y probablemente pueda tolerar un viaje, 2 viajes, 10 viajes, no sé, lo que sea. Usted puede hacer con su cerebro lo que quiera. Pero cuando los pelados empiezan a creerse ese cuento de que a todos nos va a ir bien, estos pelados pierden mucha de la capacidad cognitiva. No logran terminar una carrera, no logran memorizar una instrucción, no logran ser profesionales o hacer o tener un trabajo de cualquier categoría para subsistir y se vuelven dependientes. Les garantizo, dependientes no de la sustancia, dependientes de la familia, dependientes de estar encerrados en una comunidad terapéutica o en una clínica psiquiátrica por largo aliento, por mucho tiempo. Les garantizo que estos pelados muchas veces ni las neuronas les da para hacer un TikTok y decir, oiga, yo metí las patas, consumí hongos, o consumí yagé, o consumí marihuana, o consumí cocaína, o consumí lo que sea.
Hay una particularidad que me llama la atención con los pacientes que consultan en psiquiatría. En la primera semana todos llaman y me dicen, o muchos llaman, no todos, me dicen, Santiago, tengo diarrea, no estoy viendo bien, estoy viendo borroso. Es muchas veces relacionado por la ansiedad y uno inmediatamente toma decisiones, empieza a bajar o a evaluar, a darle más confianza sobre la medicación. Y cualquier cosa negativa que pasa es relacionada a la medicación. Cuando ellos consumen sustancias psicoactivas adictivas o sustancias psicoactivas tipo yagé o tipo, es como si supieran que puede pasar algo negativo y lo van a asumir como consecuencia de sus actos. Es más, muchas veces lo ocultan porque decir que tuvieron una diarrea a consecuencia de eso, o porque tuvieron alucinaciones, o porque tuvieron, va a ser un señalamiento negativo que va a impedir la posibilidad de volver a tener una experiencia de estas. Entonces la situación se vuelve compleja. Ustedes me pueden decir a partir de lo que estoy diciendo que hay una edad segura para consumir esto. Yo diría que no. Yo diría, ojalá no tuvieran ni siquiera que medicar, pues, pero la enfermedad aparece. Pero cuando el paciente, digamos, está triste y quiere probar este tipo de sustancias, para mí no existe una edad segura. Es un riesgo vital, es un riesgo complejo. Entonces me dicen, no, me voy a aguantar sobre los 25 años y voy a consumir después de los 25. Pacientes que afectan el ánimo y el comportamiento. No hace mucho atendí a una paciente que se fue con una prima a consumir yagé en un periodo de leve depresión. En cuestión de 2 días estaba absolutamente deteriorada y terminó hospitalizada. Diciéndome, Santiago, perdón porque consumí yagé. Yo decía, usted no me tiene que pedir perdón. No tiene por qué pedirme perdón. Usted tomó una decisión y está bien, es mayor de edad, tiene más de 30 años, perfecto. ¿Qué pasó en ese cerebro? ¿Qué estaba pasando en ese cerebro? Yo le decía al taita que le preguntó. Habló sobre sus antecedentes. Le preguntó sobre su familia. ¿Hay bipolares en su familia? ¿Hay depresivos en su familia? ¿La ansiedad desde hace cuánto la acompaña? Ah, eso es casi una transacción. Se preocupan por el ser humano entonces, por la consecuencia. El taita la dejó coger el carro y manejar en estado de alucinaciones. Eso es responsable. En la edad adulta, muchos pacientes me dicen, no, pero es que mi abuelita ya tiene dolor crónico, yo les voy a dar cannabis medicinal, o yo le voy a dar hongos para que duerman y se alivien del Alzheimer. Lo que me ha tocado ver a mí, pues habría que evaluar cuáles son los casos exitosos, con mediciones clínicas, que lo hacemos gracias a los neuropsicólogos, qué tan efectivo es. Porque la gente protege este tipo de terapias y eso no está mal. Creer en ese tipo de terapias no está mal, pero entonces midámoslas con juicio, con responsabilidad. Pero lo que me toca a mí ver es el deterioro brutal muchas veces en las fases del sueño y muchas veces en la memoria y muchas veces en el ánimo y en el comportamiento y se vuelven mucho más irritables. Sucede que la gente, a partir de su experiencia, dan cátedra sobre las sustancias psicoactivas adictivas o psicoactivas psicodélicas, por ejemplo. Entonces, hay una marca de hamburguesas aquí en Medellín que está promocionando el consumo de una hamburguesa suya que seguramente tiene dentro de sí algo de unos hongos comestibles, no sé, pero promocionan a modo de, como de pecado, como a modo de ser diferentes, el consumo de sustancias o el consumo de hongos psicodélicos. Y muestran claramente personas que tienen cierto nivel de éxito y reconocimiento social que han tenido viajes con hongos. Perfecto, es su vida, usted asumió el riesgo, hágalo si quiere. Pero publicar esa experiencia dentro de adolescentes o adultos inclusive que no tienen la preparación ni la suficiente confianza para preguntar sobre el riesgo en ambientes médicos, es promover el consumo de sustancias psicoactivas.
La pregunta es, ¿esta empresa está en capacidad de recoger los daños que pueden pasar consecuencia de esta campaña promocional? Si es así, no tengo nada que decir. Pero deberían ser equitativos. ¿En qué sentido? Hombre, si van a mostrar un buen viaje, ahí decía alguien que no creía en los malos viajes. Yo y muchos de mis colegas les pueden mostrar que es un mal viaje de hongos, que es un mal viaje de psilocibina, que es un mal viaje y cómo destruye un cerebro una sustancia psicoactiva adictiva o una sustancia psicoactiva psicodélica. Entonces, equidad es lo que pido para la comunicación. Perfecto, muéstreme qué médico está ahí, muéstreme cómo ejecuta y determina qué es una microdosis y qué es una macrodosis y qué secuelas puede haber en el contexto social de una sustancia o de otra y cuáles fueron las medidas de precaución para exponer a un sujeto a esa sustancia y qué secuelas hubo, porque a mí sí me ha tocado recoger algunos daños realizados por el consumo de hongos. Evaluemos y que haya las dos versiones de la historia. A mí me encantaría mostrarles un montón de adolescentes que han consumido psilocibina, que han consumido hongos, que han consumido cacao sabanero, que es otra sustancia ancestral, que han dañado su cerebro para toda la vida.